Buenas tardes, en este video hablaremos sobre el DNA, desde su estructura y funcionamiento hasta el flujo génico de la información. Comenzaremos hablando sobre la conformación molecular del DNA, pero antes, ¿qué es el DNA? Es la molécula que contiene la información genética de todos los seres vivos. El nombre proviene por la desoxirribosa ubicada en su estructura, de ahí viene el nombre ácido desoxirribonucleico. El DNA está formado por dos cadenas de nucleótidos que se enrollan entre ellas formando una estructura de doble hélice. Estas cadenas están unidas entre sí por puentes de hidrógeno que se dan entre las bases. Existen dos tipos de bases, las pirimídicas, que incluyen a la citosina, timina y uracilo, mientras que las purinas incluyen a la guanina y adenina. También debemos mencionar que las hebras de DNA siempre tienen un sentido, 5', 3', y es una molécula de carga negativa. Existen tres tipos diferentes de DNA, A, B y Z, siendo el B el más común en la naturaleza, es el propuesto por Watson y Crick, mientras que el DNA solo se encuentra en condiciones creadas artificialmente. El DNA Z tiene dos pares de bases que ocasionan que su cuerpo sea en forma de zigzag. Se encuentra activo o se cree que se encuentra activo al igual que el DNA B. La secuencia de las bases nitrogenadas a lo largo de la cadena de DNA es lo que contiene las instrucciones para formar proteínas y moléculas de RNA. ¿Qué es el RNA? Es una molécula bastante parecida al DNA, con las diferencias de que solo tiene una hebra, y en lugar de tener una desoxirribosa cuenta con una ribosa, de ahí su nombre, ácido ribonucleico. Tiene adenina, uracilo, citosina y guanina. En la naturaleza existen distintos tipos de RNA. De los más importantes, en la traducción, transcripción y replicación del DNA, podemos encontrar el RNA mensajero, RNA ribosomal, RNA de transferencia, de los cuales hablaremos adelante y especificaremos cuáles son sus funciones en el flujo génico de La replicación la podemos definir como el mecanismo que permite al ADN duplicarse, obteniendo de una molécula de ADN única dos o más réplicas. La primera etapa en la replicación es la iniciación, que va con la separación de las dos hélices. Esto es gracias a la enzima helicasa que crea la horquilla de replicación. Cada hebra de la horquilla es una hebra molde de la cual se creará una hebra complementaria y se obtendrá de esta dos ADNs idénticos a partir de uno. Aquí entra una enzima llamada primasa que inicia el proceso creando una pequeña cadena de ARN, la cual llamaremos prime. Posteriormente está la segunda etapa llamada enlogación, en la que la enzima ADN polimerasa 3 se une al prime y comienza a incorporar desoxirribonucleótidos que crearán la nueva cadena. Siempre y únicamente actuará sobre la dirección de 5' a 3'. Sin embargo, para la hebra discontinua con dirección de 3' a 5', la ARN primasa sintetizará varios primers y luego la ADN polimerasa 3 sintetizará fragmentos de ADN entre un primer y otro. A estos fragmentos los conocemos como fragmentos de Okazaki. Después está la exonucleasa que elimina todos los primers de ARN y la ADN polimerasa 1 que es la que va a identificar dónde se encuentran estos primers y los convertirá en ADN. Como etapa final, que es la terminación, se encuentra la ADN ligasa que une todos los fragmentos de ADN en ambas cadenas creando dos ADNs a partir de uno. Por último, la topoisomerasa es la que va a liberar nuestra tensión en las cadenas de ADN. Cabe recordar que existen tres modelos de replicación. El semiconservativo propuesto por Watson y Crick, el cual ya vimos. El conservativo que al replicarse produce dos dobles hélices, una con hebras viejas y la otra con hebras nuevas. Y el modelo dispersivo, que origina dos dobles hélices, cada una de ellas con tramos viejos y tramos de nueva síntesis en diferentes proporciones. Bien, yo les explicaré el proceso de transcripción del ADN. Para comenzar, la transcripción es el proceso mediante el cual la célula elabora una copia de ARN de una hebra de ADN. Esta copia de ARN
recibe el nombre de ARN mensajero, ya que lleva información del ADN desde el núcleo de la célula al citoplasma donde se encuentran los ribosomas. Para comenzar mencionaremos algunos elementos que tienen un papel en este proceso. En primera tenemos nuestra enzima que se va a encargar de producir el ARN, que es la ARN polimerasa, compuesta de 4 subunidades principalmente, 2 alfa, una beta y una beta prima. Recibe este nombre debido a que va a usar de molde una hebra de ADN para producir arriba de ella otra hebra, pero de ARN. A un costado de ella podemos encontrar otra unidad que recibirá el nombre del factor sigma, el cual se va a unir a nuestra ARN polimerasa, y este factor sigma nos ayudará a reconocer la secuencia iniciadora. Una vez encontrado el lugar, el factor sigma se desprenderá de nuestra ARN polimerasa, ya que no es requerida. Otra cosa a mencionar es que esta secuencia iniciadora es rica en timinas y adeninas, ya que solo forman 2 puentes de hidrógeno, uno menos que las demás secuencias formadas. Estos puentes de hidrógeno se van a romper más adelante en el proceso. Por eso la secuencia es rica en timinas y adeninas, porque es más fácil romper 2 puentes de hidrógeno que 3. Esta secuencia la llamaremos la caja Tata. Este sería el lugar donde dará inicio la transcripción. Bien, esta secuencia de ARN posteriormente tendrá que parar, pero ahora nuestra secuencia para parar será rica en guanina y citosina. Esta secuencia tiene la característica que se va a plegar formando un bucle que ayuda con la terminación de la transcripción independiente de Rho. La transcripción tiene 2 formas de terminar, la mencionada independiente de Rho y la dependiente de Rho, que involucra al factor Rho, que es una proteína que se va a adherir a una secuencia root rica en citosina y pobre en guanina. Igual es importante señalar diferencias entre eucariotas y procariotas en el proceso. Bueno, en procariotas tenemos todo lo mencionado anteriormente y solamente una polimerasa que produce los 3 tipos de ARN: ARN ribosómico, transferente y mensajero. En eucariotas es parecido, solamente que no tenemos el factor sigma, ya que las hebras de ADN tienen muchos elementos que se cubren a los alrededores, y por eso la ARN polimerasa identificará la caja Tata y no será requerido un factor sigma que guíe al inicio. Y también tenemos 3 polimerasas: la polimerasa 1 encargada de producir el ARN ribosómico, la polimerasa 2 para ARN mensajero y la polimerasa 3 para ARN transferente. Otro punto importante es aquí: la transcripción ocurre en el núcleo y la traducción que ocurre en el ribosoma, que están en el citoplasma. Así que el ARN producido tiene que pasar al ribosoma y va a hacer uso de una caperuza 5' y una cola polea, que serán 2 complejos que se unirán al inicio y al final de nuestra cadena de ARN, para evitar que en el citoplasma, durante el proceso de maduración y el transporte, las ARNasas encargadas de atacar el ARN lo destruyan antes de que llegue a los ribosomas, y así siga con su proceso siguiente. Así, el proceso de transcripción tiene 3 fases principalmente, que es el inicio, elongación y terminación, y en eucariotas tendremos una 4ª fase, que es la de maduración. Bien, comencemos. El inicio consiste en que la ARN polimerasa, con ayuda del factor sigma en procariotas y sin el factor sigma en eucariotas, se unen en el lugar donde se encuentra nuestra caja Tata para dar inicio a la 2ª fase del proceso, la transcripción. Entonces la ARN polimerasa avanza y separará la doble hélice de ADN. Con esto se deshace el factor sigma y la caja Tata, que ya no son requeridos en el proceso. Y bien, esta fue la fase de inicio de la transcripción. A continuación seguirá la 2ª fase. La 2ª fase, que es la de elongación, la ARN polimerasa avanzará leyendo la cadena en sentido 3', 5', pero sintetizará en sentido 5' y 3'. Bien, la ARN polimerasa irá leyendo cada nucleótido y produciendo arriba de la cadena una cadena de ARN con nucleótidos complementarios de la hebra ADN molde. Pero ambas hebras estarán separadas, no unidas, para que la hebra terminada pueda ser libre para ir al ribosoma para el proceso siguiente. Esto fue sencillamente la fase de elongación. Tercera determinación: llegará un punto en que la cadena de ARN tendrá que terminar, y de alguna de estas 2 formas posibles.
la independiente de Rho, que será cuando la ARN polimerasa fabricará una secuencia terminadora rica en guaninas y citosinas que van a plegarse y formar un bucle que va a destabilizar la ARN polimerasa, provocando que se desprendan las hebras de ARN. La otra forma de terminación es la dependiente de Rho, que en lugar de la formación de un bucle, se sintetizará una secuencia RUT rica en citosina y pobre en guanina. El factor RUT se adherirá a esta cadena y a través de una hidrolización de ATP de un modo podrá jalar nuestra cadena de ARN para destabilizar la ARN polimerasa y se separe de nuestra cadena de ARN. Bien, comentamos una cuarta fase en eucariotas, que sería la maduración. Bueno, ya que nuestro pre-ARN se encuentra separado de la ARN polimerasa, se encontrará con una caperuza 5' y se le añadirá una cola polea para su transporte en el citoplasma, para que éste llegue al ribosoma sin que la ARNasa lo ataque por completo. Bueno, nuestra hebra tendrá también una parte de secuencias que serán los intrones, que no codifican, y los exones, que sí codifican y serán los únicos requeridos en la traducción, que es el siguiente proceso. Así que los intrones se tendrán que eliminar y los exones se van a empalmar a través de una ligasa en un proceso llamado splicing. Así tendremos que después un ARN maduro compuesto solamente de los exones. Y bien, esto fue la parte de transcripción del ADN. Para hablar sobre traducción, hay un ejemplo que me gustaría explicar porque es muy concreto con lo que pasa en la traducción y se podría entender como un cocinero intentando hacer un platillo de comida, ya que el cocinero necesita una receta y los ingredientes para poder preparar la comida. Aquí la receta sería el ARN mensajero y los ingredientes serían el ARN. El cocinero sería los ribosomas. El cocinero, su función es leer la receta para poder preparar el platillo. Aquí los ribosomas leen el código genético del ARN mensajero con ayuda de ARN para poder crear una proteína. Traducción se divide en tres etapas. La primera es inicio, la segunda es elongación y la tercera es terminación. En la primera etapa está el ribosoma, el ARN mensajero, con la primera parte de él, que es la 5' UTR. En esta parte no se va a traducir, es la parte del ARN que no interesaría. A esta parte se va a unir el factor de iniciación, que al unirse permite que un acople de subunidad ribosomal se una. Y esta subunidad se va a mover sobre el ARN mensajero hasta encontrar un codón de inicio. Este codón de inicio debe ser AUG. Al encontrar el codón de inicio, ahí se va a frenar y se va a parar. Al estar parado, se va a unir el factor de iniciación 2, que va a ayudar para que se una el primer aminoácido, que es la metionina, y se va a unir energía, ATP. La energía se va a usar y va a salir en forma calorífica y se va a romper los enlaces de los factores de iniciación 1 y 2 para que se pueda unir el ribosoma ya con el primer con la metionina dentro del ribosoma para poder continuar con la traducción. En la segunda etapa de elongación tenemos que especificar que la subunidad mayor del ribosoma se divide en tres. Si lo vemos de enfrente, la primera parte o la parte de la derecha se le conoce como parte A, la parte del medio como parte P y la última como parte E. A este ribosoma, el ribosoma va a dar como un pasito en la cadena de ARN para que el ARN de transferencia pueda poner el siguiente anticodón ya después de que el ribosoma lo leyó y los aminoácidos de la parte de arriba del anticodón, o más bien de lo que se está traduciendo, se puedan unir y puedan hacer un enlace. El anticodón que ya estaba antes, que es metionina, lo que pasa es que pasa a la parte E, mientras que el nuevo anticodón pasa a la parte P. Al mismo tiempo está entrando un anticodón a la parte A para que sea entendido,
y pueda ser traducido, mientras ya cuando da el siguiente pasito para que salga el primer anticodón, que es la metionina, sale, y el que estaba en P pasa a la parte E, el que estaba A pasa a la parte P, y se une uno nuevo del ARN mensajero, se une un nuevo anticodón a la parte A, y eso se le conoce como translocación, que es cuando el ribosoma va avanzando y va dando va dando salida a aminoácidos y va dejando que entren nuevos aminoácidos. En la parte 3 tenemos los codones de stop. Estos codones de stop pueden ser UAA, UAG y UGA. Estos, cuando el ribosoma llega al codón con esas específicas combinaciones, entra en stop, entra el factor de terminación, donde un peptiltransferasa no actúa en ella, y se necesita la hidrólisis y de energía para poder liberarse y que se libere la proteína. Y lo que sigue después de la etapa de terminación se le conoce como 3' UTR, que es la parte que tampoco se va a traducir del ARN mensajero, que es la etapa de terminación, que es la etapa 3. Ya es cuando el ribosoma ha recorrido prácticamente todo el ARN mensajero, ya tiene prácticamente la proteína formada con ayuda del ARN de transferencia, y solamente falta la liberación. La liberación se da cuando el ribosoma llega al codón de stop. Esos codones de stop pueden ser UAA, UAG o UGA. Cuando llegan al codón de stop, entra el factor de terminación, que ayuda a que las proteínas, hay unas proteínas que detectan que los codones que se ha llegado al codón de terminación, y estas entran en el sitio P. Los factores de liberación interfieren en la enzima que normalmente ayuda a los enlaces peptídicos a que se forme la proteína, y agregan una molécula de agua al último aminoácido de la cadena. Esta reacción que se produce hace que se libere el ARN de transferencia y la proteína también se libera. Los ribosomas y el ARN mensajero pueden seguir traduciendo y pueden seguir haciendo su función, y la proteína ya queda libre, pero puede que necesite todavía otro proceso para poder funcionar. Y en la parte que queda sin traducir del ARN mensajero se le conoce como 3' UTR. Ya teníamos la parte 5' UTR, que es la parte que no se traduce. Igual en la 3' UTR tampoco se traduce esta parte, es como el sobrante del ARN mensajero.